Mi nombre es Camila Simonet y el día de hoy voy a hablar sobre la artrología. Y bueno, la artrología es una rama de la anatomía que estudia básicamente las articulaciones del cuerpo humano. También examina la estructura, la función y movimientos de las conexiones entre los huesos y es fundamental para que comprendamos la biomecánica y el tratamiento que se debe llevar en las lesiones articulares. Y la artrología también recibe el nombre de sindesmología. Y como lo dijimos, que la artrología es la rama de la anatomía que estudia las articulaciones y las articulaciones las podemos definir como las conexiones entre dos o más huesos. Eso se encuentra en varios libros. Los autores la definen como, para ser más específica, la definen como la sumatoria de dos o más huesos y los medios que intervienen en esa unión. Pero se llegaron a contradecir porque, por ejemplo, en el caso de las costillas tenemos que es una unión entre hueso y cartílago. Entonces se llegó a la conclusión, en base a más artículos, libros, que la articulación la podemos definir como la sumatoria de dos o más componentes anatómicos pertenecientes al sistema esquelético y los medios que intervienen y propician dicha unión. Por otro lado tenemos la anatomía de las articulaciones. Por un lado tenemos las superficies articulares, la cápsula articular, los ligamentos y la membrana sinovial. Las superficies articulares son los extremos, que están cubiertos de cartílago y hialino, permiten el movimiento y es un movimiento suave entre los huesos. Por otro lado nos imaginaremos un chicharito, que es la cápsula articular, y la cápsula articular o nuestro chicharito es lo que recubre y es una envoltura fibrosa que rodea a la articulación y nos proporciona estabilidad, y aquí se contiene el líquido sinovial, que es un líquido de suma importancia ya que lubrica la articulación. Por otro lado tenemos a los ligamentos, que como su nombre lo dice son ligas o bandas de tejido conectivo que unen los huesos y limitan el movimiento excesivo para que no haya algún tipo de lesión. Y por otro lado tenemos a la membrana sinovial. Como ya dijimos, tenemos a nuestro chicharito y está envuelto por la cápsula articular, que es una envoltura fibrosa. Y por otro lado tenemos adentro del chicharito también hay una capa interna donde se produce el líquido sinovial para lubricar la articulación y se denomina membrana sinovial. Ahora clasificamos a las articulaciones como fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas están constituidas por tejido conectivo denso. Algunos ejemplos son las suturas craneales, la sindesmosis tibio-peronea. Ahora tenemos las cartilaginosas, como su nombre lo dice, unidas por cartílago. Los ejemplos serían la sínfisis púbica y los discos intervertebrales. Y por último tenemos a las sinoviales, y que nos permiten tener un rango de movimiento amplio, y tenemos a ejemplos que son la rodilla, la cadera y el hombro. Ahora, ya que sabemos todo esto, los movimientos articulares van acompañados y los más básicos serían la flexión y extensión, abducción y aducción y rotación. De este lado tengo algunas imágenes que lo pueden explicar de mejor forma. Flexión y extensión, que es la disminución y aumento del ángulo entre huesos, que la más común podría ser esta. La flexión lo tenemos como traerlo a lo más proximal, y la extensión como extender a lo más distal de nosotros. Ahora tenemos la aducción y aducción, que es el alejamiento y acercamiento de la línea media. Acá podemos observarlo, abducción y aducción. Básicamente sería dicho en términos más coloquiales como abrir y cerrar. Y la rotación tenemos aquí como ejemplo a la hora de girar nuestra cabeza y cuello, giro alrededor del eje longitudinal. Ahora tenemos la función del cartílago articular y los ligamentos. El cartílago articular básicamente nos ayuda a reducir la fricción para que a la hora de recibir algún tipo de impacto, por ejemplo a la hora de que uno salta y cae, absorbe los impactos por el medio del cartílago articular,
y proporciona una superficie lisa para el movimiento. Por otro lado tenemos a los ligamentos, que ya platicamos un poquito de ellos, que pues estabilizan a nuestra articulación y nos guían en el movimiento a lo que vayamos a nosotros a hacer y previenen pues desplazamientos anormales de los huesos. Y la sinergia, que trabajan juntos para mantener la integridad articular, permiten movimientos controlados y fluidos. Ahora tenemos a las articulaciones sinoviales y su función general. Antes de eso quería profundizar un poco más en el líquido sinovial, porque, bueno, para comentar, es un líquido espeso y se encuentra pues en las articulaciones y nos amortigua y protege como los extremos de nuestros huesos para reducir la fricción. O sea, cada que nos movemos, el líquido sinovial nos ayuda a reducir esa como fricción que tienen nuestros huesos a la hora del movimiento, y normalmente solo hay una pequeña cantidad de líquido sinovial entre nuestras articulaciones. Ahora tenemos que las articulaciones sinoviales y su función general. Tenemos por un lado la estructura, la lubricación, como ya lo dije, y la movilidad, que es básicamente lo que acabo de explicar. Aquí podemos ver más a detalle como los componentes. Acá tenemos a la membrana sinovial, que habíamos dicho como del chicharito, lo interno. Y ahora tenemos a los tipos de articulaciones sinoviales. Por un lado tenemos planas, de bisagra, de pivote, cóndilias y la silla de montar, la esférica. Rápidamente, la plana permite un movimiento de desplazamiento. Un ejemplo de ello podrían ser las articulaciones intercarpianas. Por otro lado tenemos el de bisagra, tipo de bisagra, que podría ser la flexión-extensión, como lo vimos en las imágenes pasadas, del codo, de nuestro brazo. Tenemos las de pivote, que básicamente es la rotación. Tenemos, por ejemplo, en la muñeca o en la articulación anteroaxial. En la rotación pues tenemos como a la hora de girar hay un cierto tope y sería como el tipo de pivote. La cóndila, que es la flexión, extensión, abducción y aducción, que lo vimos en las otras imágenes. Aquí entraría lo de la muñeca. Silla de montar, movimientos en dos ejes. Un ejemplo sería la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Y por último la esférica, que es movimiento en todos los ejes que tenemos pues básicamente en la cadera. Ahora vamos a pasar a ciertas regiones más específicas, que sería el hombro, codo, rodilla y cadera y tobillo. Regresamos a hombro, y es un tipo de articulación esférica, como lo vemos en esta tablita. Básicamente lo más importante sería como definir dónde se encuentra, el tipo de articulación, que en este caso sería esférica, que sería en artrosis, y pues nos permite como el movimiento en todos los planos. Las superficies articulares, que sería la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero, y los ligamentos principales, que sería el glenohumeral, coracohumeral y coracocromial, y estabilizan a nuestra articulación del hombro. Por otro lado tenemos el codo. El tipo de articulación sería una articulación en bisagra, también conocida como troclear, porque nos permite la flexión y la extensión del antebrazo. Sus componentes principales serían la articulación húmero-cubital, la húmero-radial y radiocubital proximal. Forman una articulación compuesta. Entonces, tenemos que sus ligamentos importantes serían el ligamento colateral medial y lateral. Brindan estabilidad a los lados de nuestro codo. Por ejemplo, aquí tenemos imagen más para verlo más específicamente.
Ahora pasamos a rodilla. El tipo de articulación sería también en bisagra porque permite la flexión, extensión y una ligera rotación. Encontramos a los meniscos en esta parte, que son los discos cartilaginosos y nos amortiguan y distribuyen la carga en la articulación. Por otro lado tenemos las superficies articulares, que son los cóndilos femorales, meseta tibial y superficie posterior de la rótula. Y los ligamentos principales de nuestra rodilla serían los cruzados, que se dividen anterior y posterior, los colaterales, que se dividen medial y lateral, y pues nos estabilizan la rodilla, como lo platicamos cuando definimos ligamentos. Ahora tenemos aquí también una imagen, pero más adelante con un simulador como 3D voy a explicar un poquito más a detalle. Y por último tenemos a la cadera, perdón, no es por último, falta tobillo. Tenemos a la cadera, que su tipo de articulación sería esferoidea, pertenece a diartrosis, tiene una movilidad amplia y nos permite movimientos en múltiples planos. Sus ligamentos principales sería ligamento iliofemoral, ligamento pubofemoral y ligamento isquiofemoral. Ahora sí, por último tenemos a la articulación del tobillo. Su tipo de articulación sería troclear o en bisagra. La movilidad sería flexión, extensión, o sea, cuando hacemos como el piecito hacia lo proximal de nosotros, la extensión hacia lo distal, es decir, movimiento arriba y abajo. Los componentes ligamentarios sería, sus ligamentos sería ligamento deltoideo medial, ligamento talofibular lateral y ligamento calcaneofibular lateral. Ahora tenemos, con ayuda de la Anatomy 3D Atlas, podemos observar aquí un miembro inferior y bueno, para hacerlo un poquito más dinámico, tenemos aquí, podemos ver la cadera, podemos ver la rodilla y podemos ver el tobillo. Voy a ir a la rodilla para explicarla un poquito más a detalle de lo que vimos en sus componentes en la presentación. Y bueno, la rodilla está conformada por el fémur, la tibia y la rótula. Fémur y rótula, estos dos harían la articulación femoro-rotuliana. Y el fémur y la tibia, fémur y tibia, nos haría la articulación femorotibial. La rótula, es decir, esta, no se articula con la tibia. Tenemos que en la base del fémur, de este lado, la vamos a ver de manera lateral. La base del fémur es redondeada con forma de polea. No sé si se pueda como alcanzar a ver a la hora de que da la vuelta. Podemos decir que tiene una forma de polea. En la parte anterior encontramos a la tróclea femoral y es la que se articula con la rótula. En la parte anterior, aquí, tenemos a la tróclea femoral y por debajo, lo malo es que en este no se puede como separar, pero por debajo, aquí, si quitamos a la rótula, por debajo y solo viéramos el fémur, tenemos a los cóndilos femorales. Los cóndilos femorales. Ahora, por el lado de la tibia, tenemos que esta plataforma, vamos a verla del lado anterior, esta plataforma recibe el nombre de plataforma de la tibia, básicamente, y tiene cavidades glenoideas
internas y externas están cubiertas de cartílago. Creo que en la parte posterior lo podemos ver de mejor forma. Están cubiertas de cartílago y se articulan los cóndilos del fémur. Aquí, como habíamos dicho, cóndilos del fémur que se ven por debajo. Acá tenemos a la tibia, donde se articulan de este lado. Y bueno, en la cara externa de la plataforma tibial se encuentra un tubérculo importante que sirve como referencia anatómica, que se llama tubérculo de Gervais y se insertan músculos y ligamentos. Ahora vamos a restablecer y podemos ver también otros que mencionamos, como, bueno, acá vemos también parte de lo de la cadera y también podemos ver de este lado aquí que explicamos lo del codo, sus ligamentos, y del hombro, que es la glenohumeral. Y pues básicamente esas serían las más importantes. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.